Bueno, mientras platicando, si va disminuyendo, ahorita ya está al 70% menos el problema del COVID. Si seguimos así, yo creo que la primera semana de marzo iniciaremos trabajos, yo les aviso. Y si no, sería pues hasta abril, pero vamos viendo para ya poder tener trabajos presenciales. Entonces, la primera semana de abril, unos días antes, les avisamos si iniciamos o no. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches, ya está nuestro instructor, ilustre hermano doctor Raúl Ábalos. La Gran Logia Blanca Mixta Universal de Libres y Aceptados Masones de la Nueva Era les da la bienvenida. Ahorita iniciamos en unos momentos. Ilustre hermano Raúl, pues tiene la palabra, ya son 8:16 con los que estemos, ¿cómo ve usted? Sí, está bien. Ahorita empezamos. Ok. Muy buenas noches tengan todos ustedes, mis hermanos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, agradecerles el tiempo. Me siento muy contento, sobre todo porque estoy viendo aquí a mi hermana Ruth. Mi hermana Ruth, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Me da mucho gusto que esté recuperando y que esté gastando muy bien, porque la humanidad y la orden la requiere así. Muchas gracias, maestro. Sí, aquí estoy. Hoy me incorporé, ya estoy, me siento mejor y con mucho gusto voy a estar escuchándole, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mis hermanos, bueno, los tiempos son raros. Les había preparado una pequeña presentación. Desafortunadamente no está abriendo la presentación, la memoria, creo que se dañó. Bueno, ya ni modo, tendremos que hacerlo a capela. Bueno, pues vamos a continuar un poquito con la parte de la instrucción que veníamos dando sobre los diferentes grados. Hoy nos toca precisamente hablar sobre el tercer grado. Me da gusto ver a mis hermanos, a mi hermano Jeremías, Luis Abraham, que no tengo el gusto, mi hermano Carlos Nava. Mucho gusto, gracias. Mi hermana Yolanda, mi hermano Benjamín, y por supuesto a mi querido maestro. Hermano y maestro, el doctor Arturo Álvarez Bravo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues el día de hoy nos toca un tema muy importante que es precisamente el alma inmortal. Yo espero que traigan todo su liturgia porque yo no la traigo y como les digo, mi presentación no la puedo abrir. Así es que espero que tengan sus liturgias a las manos, ¿verdad? Porque vamos a sacar muchas cosas interesantes de ahí. Bueno, antes que nada tenemos que recordar un poquito lo que son nuestros agustos, o sea, qué es lo que pretende la masonería, qué es lo que busca la masonería y cuáles son nuestros agustos misterios, ¿verdad? Nosotros hablábamos precisamente que los agustos misterios, pues era precisamente todo el cuerpo de conocimiento hermético que nuestra institución nos brinda y que a través de su comprensión podemos generar un proceso transformativo en el ser humano, ¿verdad? Dijimos, ¿cuál es el propósito de entrar a la masonería? ¿Cuál es el propósito de ser masón? Bueno, pues regresar precisamente al origen, regresar al principio inicial donde nace todo, ¿verdad? Donde ese todo poder, donde esa causa primera hace uso precisamente de sus facultades para poderse conocer a sí mismo y entonces expresa todo lo que nosotros podemos ver y conocer a través de la realidad. Esa forma precisamente de buscar conocerse, como lo dice precisamente el Sefer Yesirá, por ejemplo, bueno, pues vamos a ver que es muy importante porque nos hace entonces comprender por qué somos parte de ese todo, ¿verdad? Por qué decimos que fuimos hechos a imagen y semejanza de ese todo poder. Entonces, ¿cuál es el propósito que nosotros buscamos? Pues regresar a ese origen, ser nuevamente uno con Dios, ¿verdad? Que ese es el propósito que buscamos a través de las escuelas iniciáticas, empezando precisamente por ese trabajo tan importante que es la apoteosis, el hombre que se vuelve Dios, el hombre que se convierte o regresa a esa emanación inicial, que regresa precisamente a ese principio inicial que es la causa primera. ¿Y qué tenemos que hacer eso? Bueno, pues lo podemos hacer solamente de una forma. ¿Cómo? A través de la transformación. O sea, no podemos llegar al origen siendo quien somos en este momento. Tenemos que buscar ese principio de transformación física, mental, emocional. Por supuesto que sí.
espiritual sobre todo. Entonces vamos a ver que estos augustos misterios o los augustos misterios, que son precisamente el cuerpo hermético de información que se ha brindado a través de la sagrada tradición iniciática desde los inicios de los tiempos para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer a través precisamente de lo que estudiamos en los propósitos de nuestros trabajos. ¿Cuáles son los propósitos de nuestros trabajos en logia? Bueno, pues vamos a ver que el propósito más importante, pues es la búsqueda del conocimiento de Dios, de la naturaleza y de sí mismos, ¿verdad? Y al final de cuentas es lo mismo. Cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de la emanación del pensamiento de Dios. Cuando hablamos de nosotros mismos, pues hablamos precisamente de su imagen y semejanza a Él, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar en los diferentes grados, ¿verdad? En el primer grado, pues estudiaremos la naturaleza, de que precisamente, pues estudiemos cómo está constituido nuestro templo, ¿verdad? Que es precisamente una representación propia de la naturaleza. Ahí vamos a poder encontrar todo, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar los tres reinos. Ahí encontramos el reino vegetal, el reino mineral, el reino animal, ¿verdad? Ahí lo vamos a encontrar. Pero sobre todo vamos a encontrar algo que es muy importante, es el orden de las cosas, la causa de las cosas. Vamos a ver que la naturaleza no se equivoca, la naturaleza está puesta de una manera tan significativa, tan práctica, tan ecológica, que no se puede equivocar en la mínima esencia. Lo mismo sucede precisamente en la sagrada tradición iniciática. Nosotros, estudiadores de esa naturaleza, estudiadores de esa causa de las cosas, pues vemos cómo la vida se sostiene a partir precisamente, ¿sí? De esos principios. Entonces, ¿dónde encontramos el reino mineral, que sería lo más inicial, lo más primario, ¿verdad? ¿Dónde lo encontramos en la logia? ¿Dónde lo encontramos? ¿En qué parte? ¿En qué parte encontramos al reino mineral? ¿Y para qué sirve el reino mineral? Sería el ara, maestro. ¿Mandé? El ara Ah, ya. representa la tierra. ¿Cómo? El ara representa la tierra. Pues no escuchamos, no sé si ustedes escuchen, yo no escucho a mi hermano Benjamín. No, no se escucha bien. No, no Se se oye escucha. borroso, hermano Benjamín. ¿Alguien más? ¿Qué sería el reino mineral en la logia? Mis hermanos. ¿Quién lo representaría? Las piedras en Puede ser el bruto. mercurio, porque las piedras en bruto. La piedra en bruto, por supuesto. ¿Qué más? Puede ser ¿Las columnas quizás? Las columnas. ¿Sí? ¿Las columnas quizás? también. No te escuchamos, mi El hermano Jeremías. mercurio. El mercurio. El mercurio. Muy bien, interesante. Hablaremos de él entonces. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros decimos que los minerales es lo que le da nutrición a los vegetales, ¿verdad? Cuando los vegetales absorben los minerales de la tierra, pues es como precisamente hacen todo su proceso de transformación, que se llama fotosíntesis. Mira qué interesante es la naturaleza, ¿verdad? Hace un proceso de transformación. ¿Dónde estaría representado el reino vegetal en nuestra logia? ¿Qué representaría el reino vegetal? Las granadas. Las granadas. ¿Qué más? El lirio. Los lirios, claro. ¿Qué más? La acacia. La acacia. Interesa muy bien, excelente. Pues vamos por partes, vamos por partes. ¿Por qué decimos que el reino mineral nutre al reino vegetal dentro de la masonería? ¿Qué simbolizarían las piedras? ¿Qué simboliza la piedra en bruto? A nosotros mismos.
¿En qué momento? La persona cuando estamos creciendo, cuando empezamos a formarnos. En todo momento, diría yo. Más filosóficamente, más filosófico, por favor. Más masónico. Más masónico, su respuesta. ¿Nuestra transformación? No. La transformación viene después. O sea, cuando ¿El momento estudiamos del cambio? bruto, ¿El ¿qué estás momento del estudiando? cambio? Cuando estás estudiando la piedra en bruto, ¿qué estás estudiando en sí? Mi interior, mis pasiones, mis instintos. No. Estás estudiando al ser. Estás estudiando al ser superior no manifestado todavía. ¿De acuerdo? Estás viendo a la no manifestación. Por eso va a representar al caos. O sea, el mundo de las posibilidades. El aspecto espiritual del ser aún no manifestado. ¿De acuerdo? ¿Quiere decir que en algún momento se va a manifestar? Bueno, quién sabe. Va a depender de muchas cosas. Porque a lo mejor el día que verdaderamente se manifieste ya ni siquiera tendríamos por qué estar aquí. Pero bueno, eso es otra cosa. Esa es otra cosa a la que tenemos que llegar. Entonces, algo que es muy importante para nosotros es entender precisamente eso. ¿Qué representan las columnas en conjunto? ¿Qué representan las columnas en conjunto? ¿Quién está hosteando? ¿Rosa? ¿Estás hosteando tú, Rosa? Sí. Ah, ok, para que pongas en silencio a los hermanos y que tomen la palabra cuando así lo decidan, ¿no? Apaguen su televisión, como quieran, ya dejan su micrófono prendido. Muy bien, entonces, ¿qué representan las columnas, mis hermanos? La vida Venus. A ver, si uno representa la ciencia y otro representa la virtud, en conjunto, ¿qué representa? El conocimiento. La virtud es conocimiento. Las virtudes que el hombre posee es conocimiento. No, esas son como habilidades. No le llamamos habilidades en masonería, ¿cómo le llamamos? Facultades. ¿Cómo? Facultades. Facultades, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si juntamos todas las facultades que el hombre tiene, las intelectuales, las afectivas, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? El crecimiento. No. ¿Qué tenemos? Sabiduría. Conciencia. La sabiduría podrá o no estar. Lo más importante es el principio de conciencia. O sea, el principio de conciencia se fecunda a través de la unión de la ciencia y la virtud. Sabiduría. ¿Perdón? No, ya dije que es conciencia. ¿De acuerdo? Porque la sabiduría por sí misma, pues te crea monstruos, ¿no? Bien lo dice nuestra liturgia, ¿no? Y las emociones por sí solas, pues van a crear gente pusilánime, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no queremos ni tiranos ni pusilánimes, queremos gente que esté muy bien centrada. Y eso solamente se va a hacer a través de que se tome los aspectos de la conciencia. Entonces, vamos a ver entonces que que el estudio de mí mismo
el estudio del conocimiento que representa el mercurio, decía mi hermano hace rato, el estudio lógicamente de mi ser consciente es lo que va a dar paso precisamente, es lo que nutre precisamente a el reino vegetal. ¿Quién es el reino vegetal? O sea, ¿qué representan las granadas? ¿Qué representan los lirios? ¿Qué representa la granada? Porque eso es lo que le va a dar de comer al reino animal. ¿Y quién es el reino La animal? granada representa a todos los hermanos masones y Ok, los lirios, ok. la fraternidad. ¿Cómo? ¿Cómo? La granada representa a todos los hermanos masones No y los representa a los lirios la hermanos fraternidad, masones. la unión. ¿Representa cómo? ¿Qué representa, Ok. dijiste? ¿Qué representa? La, ¿La? a cada No, fraternidad, la unión, la fraternidad. la unión. La fraternidad. ¿Qué es la fraternidad? ¿Qué es frater? Pues Frater viene de hermano, ¿verdad? Bueno, ¿qué es decir hermano, verdad? la unión. ¿Qué característica tienes con tu hermano? El amor y el amor y la confianza. Algún día estudiaremos lo que es el amor. Otra cosa más importante. El lazo, la unión. Hay una novela por ahí muy bonita, a ver si por ahí la conseguimos, aunque sea en electrónico, que se llama Hermanos de Sangre. Es precisamente un cuento masónico. Ojalá la puedan leer en algún momento. Muy bien. Lo que verdaderamente nos genera fraternidad es estar unidos, ¿verdad? De forma consanguínea. O sea, ¿qué representa la sangre? O sea, ¿por qué estamos unidos por sangre? ¿Qué representa la sangre? El linaje. ¿Vida? El linaje. Ok, bien, me gusta. Representa el linaje. ¿Qué más? Filosóficamente, ¿qué representa la sangre? ¿Por qué hacemos un juramento con sangre? ¿Lealtad? ¿La lealtad? ¿Por qué creen ustedes que dentro de la palabra sagrada, dentro de la Biblia, se menciona que el ofrecimiento para Dios es sangre y grasa? Todo lo demás te lo puedes comer, dice, pero la sangre es exclusiva de Dios. ¿Por qué? Porque representa la vida. También ¿Qué es más? donde habita el alma. ¿Mandé? También es donde habita el alma. Porque es donde habita el alma. Exactamente. Entonces vamos a ver que el alma no es algo que a nosotros nos pertenezca. Es algo que le pertenece solo a la suma conciencia, ¿verdad? A la causa primera. A él le pertenece. Y entonces aquí podemos empezar a entrar un poquito en estado de conciencia, ¿verdad? La única forma de generar transformación es a través de un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia nos lo va a dar precisamente la suma del cuerpo hermético de conocimiento que tendremos nosotros, que les vamos a llamar precisamente nuestros augustos misterios, ¿de acuerdo? Y dentro de nuestros augustos misterios, uno de esos augustos misterios es precisamente el misterio de el alma inmortal. Cuando nosotros hablamos del alma inmortal, estamos hablando de muchos aspectos de orden filosófico. Recordemos que la masonería va a tener siempre una serie de explicaciones y definiciones propias para cada cosa. Empezaremos por tener principios de orden filosófico, de orden moral y, por supuesto, de orden espiritual. En el grado de aprendiz y de compañero, estos dos últimos aspectos no los mencionamos tantos para no generar precisamente procesos de equivocación, que mis hermanos no se me equivoquen, pero que tampoco caigan en aspectos de superstición. Tenemos que tener mucho cuidado precisamente con el fanatismo. Tenemos que cuidar mucho estos aspectos
del fanatismo en general que se da. ¿Por qué? Porque recordemos que es uno de los enemigos más importantes que tenemos dentro de la masonería, combatir el fanatismo. Y sin embargo, desafortunadamente, el masón se vuelve presa de todo esto. El masón se vuelve fanático de ambas cosas, tanto de los aspectos de orden filosófico como de los aspectos de orden espiritual. Y nosotros tenemos que buscar muy bien esa medida. Recuerden que de lo sublime a lo ridículo dista solamente una cuarta, dice algunas liturgias, ¿verdad? Es muy tenue esa línea. Por eso nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros hablamos desde el punto de vista filosófico en el alma inmortal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y cuando lo queremos esto volcar a los aspectos transformativos del crecimiento espiritual, ¿a qué nos tenemos entonces que referir? Vamos por partes. Creo que toda la enseñanza nos la da propiamente nuestra liturgia. Lo importante va a ser el momento y el tiempo de interpretación que nosotros le estemos dando. Vamos a ver que desde el punto de vista filosófico, nosotros sabemos que nada puede ser inmortal. Nosotros sabemos que desde el punto de vista biológico, todo tiene un ciclo: crecer, nacer, reproducirse y, por supuesto, morir. Todo tiene un ciclo de vida, pero en ese ciclo de vida vamos a ver que nosotros tenemos que comprender algo que es fundamental, que es la perpetuidad de la especie. Yo siempre me he preguntado si verdaderamente existe, qué son exactamente los hijos o qué es exactamente la descendencia. Porque si tú le quitas una semilla a un árbol, perdón, cuando la semilla está en el árbol, la pregunta ¿es parte del árbol, sí o no? Cuando ese fruto rico en semillas está en el árbol, ¿es parte del árbol, sí o no? En principio sí, ¿no? En principio él salió del árbol, Pero lo es dio parte del luz. árbol, ¿no? Sí, sí, Entonces, cuando nosotros la Sí, cortamos así y la es. volvemos a plantar, realmente es una extensión de ese árbol. No es claro. otro árbol, es una extensión del mismo. Lo mismo sucede con nosotros, Sí, es ¿verdad? parte. Cuando nosotros unimos precisamente dos gametos, ¿verdad? Y estamos formando precisamente un proceso de fecundación, pues a final de cuentas somos nosotros mismos, Concha. es una célula de nosotros, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces vamos a ver que la perpetuidad se puede manejar desde varios puntos de vista. Eso es, gracias. Desde varios puntos de vista, ¿verdad? Sin embargo, hay una cosa curiosa. Aunque sea la misma semilla del árbol, propia del árbol, nos va a dar un árbol completamente diferente. Ese árbol completamente diferente quiere decir que ya sufrió una transformación, ¿verdad? Del árbol primario al árbol hijo ya sufrió una transformación muy interesante porque lo hace único, lo hace diferente, lo hace ser muy especial. ¿Por qué? Porque lógicamente estará contagiado de todos los fenómenos y todos los estímulos que se encuentran alrededor. Por ejemplo, a lo mejor no es la misma cantidad de minerales en la tierra, a lo mejor le tocó menos agua, a lo mejor le tocó menos sol, a lo mejor le tocó algo que lo estuviera molestando y entonces creció chueco, ¿verdad? Pero todos los estímulos externos hicieron una modificación en la misma expresión de ese mismo árbol que se mantenía, y ya es alguien completamente diferente, tiene una personalidad, inclusive podríamos mencionarlo de esta manera. Y lo mismo sucede con todos y cada uno de nosotros, pero lo mismo sucede con lo más importante que empieza a mencionar la masonería. ¿A qué refiere masonería cuando nosotros hablamos de manera filosófica el alma inmortal? ¿Cuál es el principio filosófico del alma inmortal? Bueno, el principio filosófico del alma inmortal, ¿cuál es? ¿Quién me ayuda? Lo dice Que ahí. nunca muere, ¿Eh? ¿Cómo? que nunca muere, que nunca muere. No, sí te oí. Pero eso no lo dice la liturgia. Mi pregunta es, ¿qué dice la liturgia que es el alma inmortal? ¿Qué nos dice la liturgia?
¿Se hablará de trascender? En eso no dice la liturgia. ¿Han leído o no han leído la liturgia? No, maestro, la verdad. Tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? No. Muy bien, tenemos que empezar por ahí porque si no leemos la liturgia, ¿cómo podemos tener un punto de referencia? Bueno, si alguien tiene la liturgia por ahí nos va a decir precisamente que el alma inmortal se refiere precisamente al conocimiento, ¿verdad? A final de cuentas es el conocimiento manifestado precisamente. ¿Por qué? Porque es lo único que nunca va a morir, es lo único que no va a acabar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con el conocimiento? Que va a pasar de una generación a otra, simplemente. Y esa generación va a ser una transformación de él. Si nosotros nos ponemos a pensar que el conocimiento que tenemos, por ejemplo, sí, claro, de la ley de gravitación universal, bueno, pues tenemos un conocimiento muy especial que se viene manifestando o viene pasando por generaciones ese conocimiento a partir de los trabajos, por ejemplo, de Isaac Newton. Sin embargo, la forma interpretativa que hoy tenemos de la gravitación universal, de esa fuerza de gravitación universal, ya no es la misma que concibió en un inicio Isaac Newton. Sin embargo, es el mismo conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento es capaz de transformarse, ¿sí? Según la generación a la que le toque y brindárnoslo, ¿verdad? Nuevamente. Quiere decir que pasa por un proceso de reformación, por un proceso de transformación. Cada generación le va a dar un toque especial, le va a añadir elementos de comprensión y eso es lo que va a dar precisamente a su siguiente generación. Entonces vamos a ver que si nosotros habláramos del alma inmortal, estamos hablando del conocimiento que nunca va a dejar de existir, del conocimiento que se viene gestando y que se viene transmitiendo generación en generación, generación en generación, ¿de acuerdo? Pero cada vez que llega una generación, esa generación lo transforma, esa generación lo modifica, le añade, le quita, pero es una misma esencia la que se está dando. No sé si me estoy dando a entender, ¿de acuerdo? Eso los antiguos filósofos lo veían precisamente como un nuevo renacimiento. O sea, la esencia que nace una y otra vez y que se va transformando a través de la forma muy especial en que lo ve en ese momento la generación que le toca compartirlo. Por eso le llama a eso la transmigración de las almas, la metempsicosis. ¿Qué es la metempsicosis? La transmigración de las almas, o sea, lo que nosotros podríamos pensar en ese proceso de reencarnación, ¿verdad? Si nosotros pensamos en lo que comúnmente se habla de la reencarnación, que es precisamente un proceso por el cual una alma, nuevamente, cuando ha terminado su ciclo de vida, pues vuelve a caer dentro de esa rueda del samsara, vuelve a caer precisamente en ese zodiaco, a eso es a lo que voy, y bueno, vuelve a empezar nuevamente un aspecto, pero no empieza en ceros, ¿no? O sea, eso es un aspecto transformativo. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender que es lo que nosotros somos. Entonces, filosóficamente, la inmortalidad del alma representa el conocimiento perenne del ser humano, que va a ser transformado generación a generación, ¿sí? Y que pasa entonces de una a otra a través de esa transformación, va cambiando, va siendo diferente, ¿de acuerdo? Esa sería la metempsicosis, esa sería la transmigración de las almas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna duda con el concepto filosófico de lo que es el alma inmortal? Bien entendido, está perfecto. ¿Está bien entendido? Entonces, filosóficamente, lo dice la liturgia, es el conocimiento, el conocimiento expresado y que pasa de una generación a otra, y por eso le llamamos el alma inmortal. Pero, ¿por qué es el alma inmortal el conocimiento? Alguien dijo algo muy importante sobre la sangre. ¿Que ahí habita el alma? Ok, eso es, sí, pero ¿qué más? Lealtad, fidelidad y amor. ¿Mandé? ¿Cómo? Ahí reside, bueno, también es parte fundamental de la vida, ¿no? Sería la vida. Muy bien, ok.
Ok. Sí y no. La vida está dada por el espíritu, que es diferente. El soplo de vida es el espíritu. Pero bueno. ¿Tú has visto que dicen que, por ejemplo, una defensa de un coche tiene una alma de acero? ¿Has escuchado ese concepto? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hace esa alma de acero en esa defensa del coche? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué le da? Lo hace Le resistible. da fuerza. Lo hace ¿Protección? duro, fuerte. Fuerza, protección. ¿Qué más le da? ¿Qué más, qué más le da? Fuerza, cuerpo, ¿Cómo? Fuerza. cuerpo. Exacto. Exacto. Da la forma. La forma física del ser humano está dada precisamente por las características particulares del alma. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro cuerpo físico es la forma material en la que se expresa el alma. Por eso es que en masonería, el alma nosotros le decimos que es el cuerpo de los deseos. ¿Qué es lo que busca el alma? El alma busca o va a buscar esa transformación. A través de que el alma conoce los estímulos externos que van a provocar su transformación. ¿Se acuerda que dijimos que el árbol iba a tener estímulos externos, ¿no? Que generaban esa transformación. Entonces, los estímulos externos de esta tercera dimensión son interpretados por nuestros sentidos. Ahora van a entender por qué es tan importante el estudio de los sentidos en el segundo grado. Porque si tú no eres capaz de tener control sobre tus sentidos, no vas a tener los elementos de percepción que nos van a dar la transformación que buscamos en el alma. El alma es como un niño. Y un niño va a tener los placeres que le expresa, ¿sí?, su entorno. Voy a explicarlo. Nuestra alma tiene una gran conexión al sistema nervioso, ¿de acuerdo? Tanto al autónomo como al central. Por eso es tan importante y es tan dependiente precisamente de los sentidos, de todo lo que percibimos. Lógicamente que dentro de esa transformación, dentro de ese proceso transformativo, tiene que haber un proceso de aprendizaje, si no, no hay transformación. El problema es que nosotros estamos sometidos, ¿sí?, a las condiciones fisiológicas, estructurales que tiene nuestro cuerpo humano en esta dimensión. Ese es el problema. O esa es, no le diría yo la trampa, diría el propósito del crecimiento. Voy a explicar por qué. Nosotros decimos entonces que cuando hablamos del alma, hablamos del principio masculino, el principio proyectivo, el principio generacional. Eso que viene precisamente de nuestro fundamento. ¿De acuerdo? De esa primera causa. Fue creada por esa primera causa, o es la forma en la que se expresa en esta dimensión esa causa primera. Ahora bien, necesita un transporte. ¿Quién es el transporte? El transporte es el cuerpo. Por eso el cuerpo está representado por el aspecto femenino. ¿De acuerdo? El cuerpo es el aspecto femenino, mientras que el alma es el aspecto masculino. Por eso la Biblia dice, la mujer está sometida al hombre y nosotros pensamos que es un principio misógino. No, lo que pasa es que no entendemos los principios fundamentales de la tradición iniciática. Eso nos quiere decir, o eso nos dice, que el cuerpo está sometido precisamente a la regencia del alma. Pero a final de cuentas, ¿quién es el que le enseña? ¿Quién es el que le educa? ¿Quién es el que le da los estímulos al cuerpo? Perdón, al alma, al cuerpo. Por eso es Eva quien le entrega la manzana a Adán. Es Eva, me explico, es la que le va a dar el estímulo, ¿sí?, de ese fruto del bien y del mal, o sea, la conciencia. Por eso es que solo la conciencia se adquiere a través de la facilitación que nos dan nuestros sentidos para la percepción de la realidad. Mira qué bonito. ¿De acuerdo?
Por eso es tan importante cuidar al cuerpo. Por eso es tan importante las modificaciones del cuerpo y los principios de la salud, ¿verdad? Porque eso es de lo que está constituida la realidad. Entonces vamos a ver que a partir de este fundamento es como nosotros generamos la transformación. ¿Cómo? A través de esa mentepsicosis. ¿Y dónde nos llega la mentepsicosis? Bueno, entonces este principio transformacional va a estar rigido precisamente en el zodiaco. ¿De acuerdo? Cada vez que nosotros tenemos una o buscamos una nueva transformación, pues vamos a caer precisamente en las leyes del zodiaco. Vamos a caer en esos principios y por eso es que cada encarnación que el cuerpo tiene es un inicio de transformación. Claro, de un mismo principio que es nuestra alma. ¿Me explico? Pero en cada encarnación va a encarnar un propósito psicológico, espiritual, dado por el zodiaco. De ahí la importancia del trabajo de Hércules, o sea, de ese hombre que hace apoteosis, el hombre que se vuelve Dios a partir de esa transformación. ¿Me explico? A partir de esa mentepsicosis, de pasar de una casa a otra casa, siendo el mismo ser, siendo la misma alma inmortal, pero ahora transformándose a través de los influjos y a través de todos los elementos que existen en ese momento de encarnación. O sea, los estímulos que hoy te llegan en esta vida fueron bien diferentes y son bien diferentes a lo que tú tuviste en otro. ¿Y por qué? Porque tienen el propósito especial de la transformación. ¿Me explico? Por eso lo que te sucede hoy es lo que te debe de suceder para llegar a esa culminación. Por eso a mí en lo particular no me gustan las regresiones, ¿no? Pensar quién fue en la otra vida y eso para qué me sirve. Lo que me interesa es qué tengo que hacer aquí, quién soy aquí y en el ahora. Lo que ya fui, ya lo pasé. ¿Sí? Y todo ese dharma que he construido serán mis virtudes que hoy tengo y las tengo que ocupar en beneficio. ¿Sí? Y todos aquellos retrógrados y todos aquellos posiciones que tengo y todas aquellas cuadraturas que yo tengo son precisamente mi deber hacer, mi aspecto transformativo que debo de hacer para ser nuevamente, ¿sí? Electo candidato a una nueva casa, a un nuevo procedimiento de cambio dentro de esa rueda del samsara, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que por eso el conocimiento astrológico es muy importante, saber de dónde vengo, o sea, en mi carta, ¿dónde está mi cola de dragón? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde está mi cabeza de dragón? ¿Sí? Precisamente todos estos aspectos son fundamentales para mi crecimiento espiritual. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y qué es lo que debo de hacer? ¿Cuáles son mis principios de transformación en este momento? ¿Cómo debo de hacer crecer mi alma inmortal? ¿Por qué? Porque el alma inmortal, ¿verdad? Como refiere esencia del cuerpo, entonces está sometido a los procesos del sistema nervioso, como son las áreas de la recompensa. Por ejemplo, por eso vamos a ver que lo que dice el arquetipo 10 maestro, dice la carne está fundida al espíritu, o sea, realmente lo siente cada vez que golpeamos al cuerpo, el alma lo está sintiendo, el alma siente cómo se quema, cómo se pica, cómo se corta, me explico, porque es la forma en la que está conociendo esta realidad, o sea, el vehículo corporal y su extensión nerviosa, que son los sentidos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, por eso las cosas que nos causan placer detienen ese crecimiento del alma. Por eso la masonería se opone a los vicios. O sea, nunca se habían preguntado, ¿por qué nos oponemos a los vicios si los vicios son bien bonitos? O sea, ¿por qué nos oponemos a los vicios? O sea, ¿por qué siempre que, a ver, criticamos a la Iglesia Católica porque nos dice que las cosas son pecado? Y cuando analizamos lo que aparentemente es pecado, ¿verdad? Pues resulta que no es cierto, ¿verdad? Sino que eso es un proceso de limitación que nos están dando, pues como principios de control social, humano y filosófico y hasta espiritual, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, porque también nosotros hacemos prohibiciones. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué me pidieron en el primer grado que peleara contra mis vicios, contra los vicios? ¿Por qué? Porque es la forma en que ese proceso se detiene. Cada vez que nosotros
nos enfocamos en los aspectos del principio material de esta realidad, entonces el alma detiene su proceso o lo hace más lento. De ahí la importancia de que en el tercer grado hagamos hincapié en todo eso. Por eso dice precisamente, ¿sí? Sí, la carne se desprende de los huesos, ¿sí? O sea, fíjate bien, el desprendimiento del aspecto material. ¿De acuerdo? Quitarle ese aspecto material. Los huesos van a estar muy vinculados precisamente también al sistema nervioso. En la propia medicina china se le conoce como el mar de las médulas a todo eso, ¿verdad? Todo lo que tienen los huesos, el sistema nervioso, etcétera. Pero vamos a ver precisamente que es muy interesante. Hoy sabemos que el hueso no es un tejido muerto, es altamente vascularizado, altamente pisoeléctrico, ¿verdad? Es donde más vamos a encontrar precisamente el calcio y el magnesio, promotores de conducción nerviosa, precisamente para nuestro sistema límbico sobre todo, ¿de acuerdo? Porque es la parte central. Entonces, vamos a ver que por eso cada vez que uno se atora en los vicios, pero fíjate bien cuáles son los vicios de los que habla la masonería, porque nosotros no hablamos de aspectos de pecado, o sea, no hablemos de ofensas a Dios, ¿de acuerdo? Hablamos de procesos de detener el proceso evolutivo del ser. ¿Qué sería un vicio entonces para la masonería? ¿Qué sería un vicio? Estoy preguntando. El dejar de aprender, de estudiar, alejarse del conocimiento. Eso sí es un vicio. Defínanme vicio, por favor, según la liturgia. ¿Alguien tiene la liturgia por ahí? ¿Es el hábito de satisfacer los deseos? Exacto. Exacto. O sea, ni siquiera tenemos una lista de vicios. ¿Por qué no tenemos? Porque no es un pecado. Todo aquello que detenga tu proceso. ¿Cómo se gesta un vicio? Por hábitos. Ok, sí. ¿Pero qué lo lleva al hábito? La satisfacción del deseo. El deseo. Una necesidad. ¿Ande? ¿A quién satisfacemos en ese momento? A los sentidos. Al ego inferior. Ego. Exactamente. Al ego inferior. ¿Verdad? O sea, a lo que nos crea precisamente corrupción. O sea, fanatismo. ¿De acuerdo? Eso es un vicio para la masonería. Porque eso es lo que detiene el proceso evolutivo de conocimiento de tu ser. ¿Por qué? Porque cuando uno genera fanatismo, las ventanas de la percepción se cierran. ¿Por qué? Porque aparentemente has encontrado la verdad. Y la verdad no es una meta, es un camino. ¿Me explico? El camino verdadero iniciático es la búsqueda permanente de la verdad. ¿Y qué es la verdad? El conocimiento de la causa de las cosas. Entonces vamos a ver que por eso es muy importante comprender cuáles son los aspectos en mi vida que me están deteniendo ese proceso. Por ejemplo, yo quiero aprender por ósmosis. Yo quiero que todo el conocimiento me llegue por ósmosis. Eso no va a pasar jamás. ¿Por qué? Porque la única forma de generar sabiduría es a través de provocar el conocimiento en mi ser. ¿Cómo lo voy a hacer? A través del estudio. Entonces, mis hermanos nunca van a ser sabios si nunca se ponen a estudiar. El conocimiento ahí está, pero si no te pones a estudiar, nunca va a ser parte de tu vida. Nunca va a ser parte de tu ser. El primer principio del estudio
Pues es a través precisamente de lo que nosotros promovemos, el trivio, ¿verdad? La lógica, la retórica, la gramática. Entonces, regresar al principio fundamental. ¿Por qué? Pues porque si no, van a comprender perfectamente el cuarto grado, ¿no? Que es muy sencillo. A veces creemos que sabemos, porque ya somos maestros. Y a lo mejor no sabemos nada. Por eso dice esa liturgia, ¿no? Pensábamos que sabíamos. Se habían deslumbrado, ¿verdad? Con una vela se habían deslumbrado. ¿Qué pasaría si te presentara el sol completo? ¿Qué te pasaría? Te quemas. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer una buena maestría, mis hermanos, tenemos que ser entonces verdadero magisterio. ¿Qué es el magisterio? Bueno, pues el magíster, el que más sabe, ¿verdad? Y ustedes no están obligados a saberlo todo, pero sí a investigarlo todo, sí a conocerlo. ¿Para qué? Para que no sean profanadores del conocimiento. Al contrario, ¿no? Para que se pongan a estudiar de verdad. Entonces empecemos con el autoconocimiento de nosotros mismos. Vamos a encontrar a Dios en nosotros mismos. ¿Cómo vamos a encontrar a Dios en nosotros mismos? Bueno, a través del conocimiento precisamente del zodiaco, a través de precisamente quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy y qué es lo que y cómo lo tengo que hacer. ¿De acuerdo? Entonces va a ser muy importante para todos nosotros empezar por levantar una carta astral, tener nuestro levantamiento de nuestra carta astral y empezar a conocernos. ¿Por qué? Porque lógicamente eso que está en nuestro templo y todas las herramientas que están en él tienen un solo propósito: servirme. Ahora sí, toda la fraternidad, todo el conocimiento que se ha generado, ¿sí? Toda la pureza en la que se ha mantenido ese conocimiento, y eso es lo que quieren decir los lirios, es lo que me va a dar de alimento a mí. Por eso dijimos, el reino mineral nutre o le da de comer al reino vegetal, el reino vegetal le va a dar comer al reino animal, y el reino animal le va a dar de comer al ser humano, al ser que va en búsqueda de esa transformación, ¿verdad? Entonces, todo este conocimiento, todo este principio, toda esta pureza con la cual nos llega ese conocimiento va a ser nuestra parte transformativa. ¿A través de qué? De la comprensión de estos augustos misterios. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno, vamos a empezar a saber quién soy yo. Según la astrología, según el horóscopo, ¿quién soy yo? Entonces, empecemos por dos principios fundamentales. Ustedes van a ver que cada signo zodiacal tiene un axioma, tiene precisamente una cosa que llamamos palabra clave, ¿verdad? O sea, un principio psicológico transformativo, o sea, un deber ser. Por ejemplo, si yo pienso, por ejemplo, en el signo de Aries, ¿verdad? En el signo de Aries, pues quiere decir, o mejor dicho, su axioma, su palabra clave es yo soy. Si decimos Tauros, pues yo tengo. Si digo Géminis, yo pienso. Si digo Cáncer, yo siento. Si digo Leo, yo hago. Si digo Virgo, yo analizo. Si digo Libras, yo equilibro. Si digo Escorpios, yo deseo. Si digo Sagitarios, yo veo. Si digo Capricornios, yo utilizo. Si digo Acuario, es yo sé o yo sé. Bueno, aquí dice conozco, pero es yo sé, ¿verdad? Y si digo Piscis, es yo creo. Entonces vamos a empezar por conocer dos aspectos. Uno, ¿dónde está mi sol? ¿Dónde está mi sol? En mi carta astral, ¿dónde está mi sol? O sea, ¿qué signo solar soy yo? Cuando yo nací, ¿verdad? ¿Por qué constelación estaba saliendo el sol en el firmamento? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo principal, ¿no? Yo nací el día 8 de julio a las 11 de la mañana, por lo tanto yo soy Cáncer, ¿sale? Mi sol está en Cáncer, ¿de acuerdo? Yo soy Cáncer.
Pero como nació a las 11 de la mañana, quiere decir entonces que mi ascendente está en Virgo. ¿De acuerdo? Yo soy Virgo. Entonces, el primer principio de autoconocimiento, mi pregunta existencial para mí es, ¿yo siento lo que analizo? ¿O analizo lo que siento? ¿Qué estoy haciendo en este momento? A ese siguiente paso, a ese siguiente principio, a esa metempsicosis, a ese cambio de realidad. ¿De acuerdo? Digo, a mí me gustaría analizar lo que siento. A mí me gustaría, pero no sé si necesariamente es lo que ahorita me toque que hacer. A lo mejor me toca más sentir que analizar, ¿verdad? Porque aquí tenemos un principio muy interesante. Aquí, por ejemplo, en mi caso, pues aquí tenemos agua en tierra, ¿verdad? ¿Y el agua en tierra qué hace? ¿Qué hace el agua y la tierra? ¿Qué hacen? Pues hacen lodo, ¿verdad? Pero en el lodo te puedes hundir, pero también el lodo se convierte en barro y puedes crear y puedes transformar. Entonces, ¿qué es lo que te conviene hacer? ¿Qué es lo que te va a llevar al siguiente paso de tu transformación? Entonces hay que empezar por eso, mis hermanos. Hay que empezar por ese pequeño principio. Por ese pequeño principio. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cómo lo debo de hacer? Empecemos por algo tan sencillo. Empecemos por recordar, entonces cada quien tiene que sacar su signo solar y tiene que sacar su ascendente. Por ahí andaba mi hermano y mi querido maestro Arturo Álvarez Bravo, no sé si ya está, se fue, ¿dónde anda? Porque hace poquito en algún grupo publicó una tablita sobre ascendentes. Mi hermano Arturo, a ver si no la puede volver a regalar aquí para la logia. No sé si también la puso en los grupos de la logia. No sé si alguien lo vio. ¿Nadie? ¿Nadie lo vio? No, no lo vi, pero yo tengo los ascendentes con fechas, si quieren se los paso. Bueno, sí, lo que pasa es que el maestro Arturo había hecho, bueno, nos puso una tablita en algunos grupos, ¿verdad? Pero no sé si porque como él comparte todo en todos lados, gracias a Dios, ¿verdad? No sé si Investigo y se los paso. pasen para que lo tenga y empecemos a trabajar en su acción, ¿verdad que sí? Ahora viene esta es una parte, esto solamente es una parte. Comprender ese principio del alma inmortal, una sola parte, mis hermanos. O sea, faltan muchas más todavía. ¿Por qué? Porque empecemos a recordar el trabajo de Hércules. Miren, yo no sé quién me metió a un grupo de Messenger, de masonería. ¿Cómo se llama? Iniciados Masones se llama el grupo. No sé quién me metió, pero bueno. Y me mandan cosas los hermanos pues, todos los días, ¿no? Todos los días mandan algo, una reflexión, algo. Pero hace poco mandaron un programa de radio que se llama Entre Columnas y dos inspectores generales de la orden que fueron los invitados al programa de radio, pues el tema era los trabajos de Hércules. Y yo dije, qué interesante, ¿no? Pues lástima que tengan una hora nada más para platicar de ello. Qué lástima que desafortunadamente me doy cuenta de entrada que mis hermanos, con todo respeto, pues no saben de astrología, definitivamente, ¿verdad? Son muchos principios filosóficos y por supuesto culturales que valen mucho la pena escucharlos, sin lugar a dudas, pero no podemos comprender los trabajos de Hércules si no sabemos astrología, ¿verdad? Porque, por ejemplo, surgió una pregunta, ¿por qué los trabajos de Hércules empiezan con el león de Nemea? ¿No? Es que a lo mejor estaban más traducidos. No, lo que pasa es que no sabes de astrología, ¿verdad? ¿Por qué empiezan en el león de Nemea los trabajos de Hércules?
Es que, pues lógicamente, pues al matar al león de Nemea se hizo su escudo, se hizo su capa, y bueno, pues ya, por ejemplo, en otros mitos, pues ya habla, por ejemplo, del escudo y todo eso. Por eso es que primero tenía que ser ahí. Y dijimos, pues, no. ¿Por qué, mis hermanos? Porque trabaja con Leo. ¿Por qué empieza en Leo? Yo hago. Es yo hago, el axioma de Leo. ¿Sí? Creo. O sea, en Piscis, ¿o cómo? ¿Cuál es el axioma de Leo? ¿Ustedes se lo deben de saber de memoria? Yo hago. Porque está en la... Yo hago. Leo es uno de los 4 Evangelista. signos fijos que se Yo encuentran oso. en nuestra... Yo hago. ¿Cómo? Oso, de osar. Yo oso, yo me atrevo. En el ara. Es que miren, mis hermanos, vamos por partes. Dentro del proceso iniciático, estos 4 primeros trabajos se llaman los trabajos preparatorios. ¿De acuerdo? La verdadera iniciación empieza en Virgo. El verdadero trabajo iniciático empieza en Virgo. Por eso Virgo, dijimos, va a jugar un papel muy importante en los procesos filosóficos, ¿sí? Y esotéricos del estudio de la sagrada tradición iniciática. ¿De acuerdo? No sé, me da mucha pena de verdad que no hayan entrado a la plática que dimos de compañero sobre la estrella flamígera. De verdad me da mucha pena. Primero porque es un trabajo que lo preparé por mucho tiempo. Porque dijimos, una cosa es la estrella flamígera con una G en medio, una cosa es el pentáculo y otra cosa es el tetragramatón. Son cosas diferentes. ¿Verdad? Y entraron como 4. Ilustre hermano Raúl, ¿me permite la palabra? Sí. Viendo eso y para que todos estudien, yo se los envié, espero que lo hayan estudiado, analizado y hayan entendido que hay 3 tipos de estrella. Bueno. Entonces yo se los envié sobre todo a la maestría. Exacto. Ahora lo importante es verlo. Entonces, empezamos, estos primeros 4 trabajos, perdón, son los trabajos preparatorios. Por eso, el principio del iniciado empieza en Leo. Pero realmente la verdadera iniciación empieza a trabajar en Virgo. Por eso aquí empezamos a osar. Por eso aquí nos encontramos a la puerta del templo. Y por favor, no se les olvide, porque esto va a ser fundamental en el 4º grado, que veas en dónde estás parado. Estás parado en Leo. ¿Me explico? Por eso tu primer principio es que osar esa transformación, osar ese cambio. Entonces, para empezar a osar ese cambio, vamos a cursar primero, ¿sí? 4 trabajos preparatorios. ¿Cuáles son esos trabajos preparatorios? Pues mira, al principio y antes que nada, vencer al ego, vencer a este ego, porque a veces pensamos que somos o creemos que somos, porque la vida nos ha llevado, ¿sí? A hacernos seres que le rendimos culto al hombre. Por eso pensamos que Dios es un hombre, cuando Dios es mucho más, es incomprensible a lo que es eso. Entonces, esa parte de despersonalizarse, ese es el primer trabajo de la iniciación. ¿Y sabes qué? Es el más difícil. Por eso la gente se sale en el 1º grado. Yo recuerdo un hermano que me decía, pero pues me tratan como esclavo. Me ponen a servir las copas el día ¿cómo se llama? Del equinoccio, ¿verdad? Del solsticio de
de verano o de invierno, me ponen a servir las copas, para eso soy su esclavo. Es que no has comprendido. ¿Cuáles son los principios cuando nos retejamos al hermano en el primer grado? ¿Verdad? Dice, ¿a qué venís? ¿A qué venís? ¿Qué dice? ¿Qué dice la liturgia? ¿A qué venís? Someter mi voluntad, vencer mis ¿Cómo? pasiones y hacer nuevo. Someter mi voluntad. Primero Vencer, y antes que nada, someter mi voluntad. someter mi voluntad. ¿Por qué hay que someter la voluntad? Porque hay que vencer al ego inferior. Por eso. Porque si tú no recibes esa percepción en tu cuerpo, no la puedes llevar al alma. Entonces el alma no se transforma. Por eso el proceso iniciático tiene que haber dolor físico. Por eso antiguamente las iniciaciones pues eran verdaderas iniciaciones reales, donde de verdad te echaban al agua, donde de verdad te cortaban, donde de verdad te amarraban, donde de verdad te pegaban. ¿Sí? Pero si no puedes vencer eso, pues no estás listo para pasar a ese principio de iniciación. ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros decimos, pero ¿por qué me exigen tanto? ¿Por qué me están fastidiando? Muy bien. Si te duele lo que te estoy diciendo, es porque debes de trabajar en ese ego inferior. Cuesta trabajo mucho. Por eso el grueso de los hermanos se va. Porque la masonería, al ser transformativa, te va a encarar a lo peor que hay en ti. Y lo primero peor que hay en ti es precisamente tu ego inferior, que hay que empezar a vencerlo, a someter mi voluntad. El día que de verdad hago caso de ello, el día que de verdad someto mi voluntad, bueno, pues las cosas empiezan a cambiar. ¿Verdad? Por eso está representado en el proceso iniciático. Déjate conducir. Ese es precisamente vencer al Aries, vencer al yo soy. Déjate conducir. Segundo principio, segundo trabajo, ¿sí? Preparatorio. ¿Cuál es? Tauro, o sea, el tener. El aspecto de orden material, el despojo de los bienes. Ahora entiendes por qué, ¿sí? Al iniciado se le quitan sus bienes en la iniciación. ¿Nunca te lo habías preguntado? ¿Por qué le quitamos sus cosas? Porque estamos generando proceso iniciático. Queremos que someta su voluntad. Queremos que se libre, ¿sí? Y que trascienda ese Tauro, que trascienda ese aspecto material. ¿Por qué le tapamos los ojos? Para que empiece aquí. Para que acalle su mente. Hay veces que nosotros pensamos demasiado las cosas. Nos volvemos demasiado racionales. Y estos dos que están aquí, mis hermanos, estos dos, wow, son de los aspectos más peligrosos que hay en la superstición y en el fanatismo. Todo lo queremos racionalizar o todo lo queremos llevar al aspecto espiritual, al aspecto del sentir, ¿no? Entonces nos volvemos fanáticos de la espiritualidad.
Entonces, hasta que yo no venza estos 4 trabajos preparatorios, empiezo en el 5.º trabajo, que es el osar, en atreverme a pasar ese portal para llegar al primero de los augustos misterios. ¿Cuál es el primero de los augustos misterios? La generación. Este es el primero de los augustos misterios. Por eso dice el propio credo, ¿no? Que se crea precisamente en el concilio de Nicea, ¿no? Que hay un solo Dios, ¿verdad? Generado, no creado. Por eso todos nuestros principios masónicos son generacionales, son fálicos, ¿verdad? Por eso toda nuestra parafernalia es fálica, toda nuestra parafernalia evoca el principio proyectivo, el principio generacional, o sea, el principio de la virtud, ¿verdad? Que es precisamente eso, virtus, ¿verdad? Que tiene que ver con verdad, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con virilidad, ¿no? Por eso en algunas logias, en algunos ritos, le dicen a los vigilantes, poned virtuosos vuestros trabajos. ¿Qué quiere decir? Que levanten su torre, que los pongan virtuosos, que los pongan viriles, que los pongan fálicos. Eso es lo que nos está diciendo precisamente esos aspectos mediáticos. Por eso ahí arrancamos y de ahí partimos para todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces nuestra alma inmortal, mis hermanos, tiene que generar un proceso transformativo. Y como dice la parte filosófica, no es mal que el conocimiento que es transmitido de una generación a otra, que es transformada y pasa a la siguiente generación. O sea, hace ese principio de la transmigración de las almas, la metempsicosis. Para nosotros más en el campo espiritual va a representar precisamente el trabajo zodiacal, el cual tenemos que realizar, el cual tenemos que seguir. Pero para eso, pues hay que estudiar, mis hermanos. Este es un poquito, algunas pinceladas de lo que debemos de empezar por conocer cuando hablamos de los aspectos del alma inmortal. Muchísimas gracias, mis hermanos. Es todo y cuanto por esta noche. Muchas gracias, ilustre hermano. Se abre el uso de la palabra, queridos hermanos. En la Gran Logia Blanca Misa Universal de Libres y Aceptados Masones de la Nueva Era les da las gracias por estar en esta plática tan interesante. Bueno, más que plática, es una instrucción. Entonces, queridos hermanos maestros, tenéis la palabra. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ilustre poderoso hermano. Ilustre. A ver, empecemos por las damas, perdón. ¿Quién tomó la palabra primero? La querida hermana Ruth. Mi hermana Ruth, ilustrísima hermana, a sus órdenes. Bueno, como aportación un poco, maestro, a lo que vos acabáis de decir, que tiene, bueno, un trabajo muy completo en todo lo que vos explicado. Y yo aportaría un poquito que en el camino de la evolución, que realmente esa es la participación que tenemos en la gran obra, porque pues muchos decimos, vamos a participar a la gran obra, pero ¿cuál es esa gran obra? Esa gran obra es el verdadero camino de la evolución, pero como vos ya bien decíais, es un largo y difícil camino que requiere esfuerzo, voluntad, perseverancia, deseos sinceros de progreso espiritual y que está sembrado de grandes obstáculos porque a lo mejor no es fácil por muchas razones, obstáculos y tentaciones. Pero eso es lo que nos aporta la senda y si queremos realmente trabajar en esa gran obra, pues tenemos que hacer eso que ahorita vos decíais, en ese trabajo de transformación.
para que realmente el proceso de la inmortalidad del alma, pues verdaderamente que es. Claro. ¿Cómo podríamos sintetizar el término la gran obra? ¿Cómo lo podríamos sintetizar? Muy sencillo. Se llama servicio. El principio de la gran obra es el servicio. El fundamento de la gran obra, o sea, ese principio transformacional, es el servicio. Por eso decía Einstein, el que no vive para servir, pues no sirve para vivir. Porque no puedes pedir y no puedes dar esperando recibir. Debe de ser un proceso que precisamente haga crecer al alma, ¿sí? El servicio hace crecer al alma, pero cuando lo haces crecer, tienes que empezar por ejercitar. O sea, el músculo no crece solo, tienes que ejercitarlo. Lo mismo sucede. Por eso hay un dicho que dice, tienes que empezar fingiendo, ¿sí? Para que termines creyendo. El servicio no necesariamente al principio va a salir del fondo de tu corazón, ¿de acuerdo? Al principio lo tienes que hacer a pesar de que te duela, de que te cueste. ¿Me explico? Porque solamente a través de ese dolor es como llega la parte transformativa. No hay transformación si no hay dolor. Yo no quiero saber ni pensar cuánto le duele a una oruga transformarse en mariposa, o a un renacuajo convertirse en rana, ¿no? ¿Cuánto le dolerá que le brote una pata? Si a ti si a nosotros cuando nos brota un diente, estamos que no nos aguantamos, ¿no? Cuando somos niños. Ahora imagínate una extremidad. ¿Cuánto duele la transformación? La transformación duele bastante, ¿sí? Entonces, sí, claro, la gran obra, principio fundamental transformativo, pues es el servicio. Por eso tenemos que servir, mis hermanos, ¿verdad? Muchas gracias, mi hermano. Muy buena aportación. Querido hermano Carlos Benjamín, ¿tiene alguna pregunta? Adelante. No, maestra, todo claro. Gracias, maestro. No, gracias a ustedes. Querido hermano Mauricio, ¿tiene alguna pregunta? Querida hermana Lulú, ¿tiene alguna pregunta? Hay mucho que investigar. No, pues nada más maestra. agradecerle al ilustre hermano. Muchas gracias. Orientación. Bueno, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, si vos me permitís, solamente como en una síntesis de lo que nuestro ilustre, mi poderoso hermano Raúl Ábalos comentaba en cuestión la inmortalidad. Entonces, en resumen, la inmortalidad sería pues la persecución de un ideal, la constante autosuperación que hace que el pensamiento se eleve a su ideal, a su divinidad. Y para poder elevar el pensamiento hay que purificar. ¿Y qué purificamos? Nuestros actos. Y así podemos llevarlos a ese ideal. Esa sería una resumen de lo que sería la inmortalidad. Es cuanto, ilustres hermanos. Muchas gracias, hermano. Bueno, queridos hermanos, pues en síntesis, hoy nos dio una gran enseñanza nuestro ilustre hermano, que tenemos que leer, estudiar para poder lograr esa transformación, llegar a tener las características de la inmortalidad del alma. Es mucho esfuerzo. Muchos dicen, no tengo tiempo. Si nos proponemos leer unas 5 hojas diario de nuestra liturgia o de un libro, eso nos va a llevar a ese estudio que nos va a permitir
transformarlos. Pues muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, voy a hablar con toda la maestría porque quiero que todos participen en dar un estudio y creo que eso va a ser una buena manera de que ustedes empiecen a investigar temas. Gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias por el salario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muy buenas Gracias. Gracias por todo. Bendecida noche. Igualmente para todos. Bendecida noche. Gracias, maestro. Saludos a todos. Buenas noches.